Muy buen día tengan todos ustedes, queridos fieles, querida comunidad parroquial Señora Bugambilias, hermanos en Cristo, querido rebañito digital. Un saludo a todos ustedes, aquellos que a través de este medio favorecen el conectarse a este canal digital, rebañito digital. Por eso, abramos nuestro espíritu, no solo el canal digital, sino nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, para disponernos a escuchar la palabra de Dios en este día, martes 9 de marzo, centrando la atención en el Evangelio de San Mateo. Veamos qué tan grande enseñanza nos deja hoy para seguir aprovechando este tiempo de gracia cuaresmal. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, de los versículos 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Queridos hermanos, prácticamente hemos llegado a esta tercera semana de este tiempo de Cuaresma. Vamos a la mitad de este camino que Cristo a través de su iglesia nos regala y que seguramente estaremos todos aprovechando al máximo, porque es gracia y bendición el tiempo que el Señor nos regala. Por eso hagamos de este tiempo un tiempo de Dios, un Kairos, tiempo de Dios. Por eso aprovechemos el tiempo y quiero compartir a la luz de esta palabra la importancia que tiene dentro no solo del tiempo de Cuaresma, sino toda nuestra vida, la experiencia del perdón. Es decir, entender esta frase, la experiencia del perdón. No estoy diciendo el perdón, sino la experiencia del perdón. Es decir, perdonado para perdonar. Vamos a entender y les invito sencillamente que entendamos que esta frase la podemos analizar con 3 verbos: pedir el perdón, vivir el perdón y compartir el perdón. No solamente son frases que pienso a su servidor y a todos nos resulta lógico.
sino que debe ser un orden que nos lleve a vivir una experiencia. No se puede dar el perdón, no se puede vivir la experiencia del perdón si primero no pedimos el perdón como una gracia. Veamos. Pedir el perdón, sentir la necesidad de pedir el perdón a Dios es una gracia. Pedir la gracia de la misericordia es gracia. ¿Por qué lo resalto? ¿Por qué lo enfatizo? Porque lamentablemente hay muchos hombres y mujeres en este mundo donde se ha filtrado sentimientos que han endurecido su corazón y que han paralizado ese corazón, lo han petrificado y les cuesta muchísimo pedir perdón. Saber pedir perdón. Les cuesta tanto porque si bien han filtrado sentimientos de rencor, resentimientos, odios, amarguras, han filtrado sus sentimientos que han hecho de su corazón un corazón de piedra. Por eso, pedir la gracia del perdón es gracia. Pedirle como el profeta, Señor, haz de este corazón de piedra un corazón de carne. Sentir esa necesidad de saber pedir el perdón a Dios. Ese es el primer paso y es el que a veces más cuesta, por no sentir la necesidad de pedir perdón a Dios. Segundo, es recibir ese perdón, vivir la experiencia de ese perdón. Vivir la experiencia, no tener la idea del perdón o el concepto del perdón o una simple reflexión del perdón. Es vivir la experiencia del perdón. Es sentir que vivir el perdón, vivir la misericordia que Dios me regala, es fruto de su misericordia, fruto de un sincero arrepentimiento. Para vivir la experiencia del perdón, supone en el hombre que el corazón se ablande por la gracia y que le lleve a un sincero arrepentimiento. El sincero arrepentimiento asegura vivir la experiencia del perdón, porque es en la medida de cómo se va a valorar esa gracia recibida por Dios. Cómo el mismo Dios, con su misericordia infinita, se sobrepone a la miseria humana a través de la experiencia del perdón. Para ello se necesita de parte del hombre un sincero arrepentimiento. Y eso asegura el vivir el perdón. Una vez que se ha pedido el perdón como gracia, una vez que se vive el perdón como gracia, entonces vendrá como resultado la gracia de poder compartir la gracia recibida de parte de Dios, su misericordia y su perdón. Es en esa medida. No podemos dar, no podemos compartir sobre toda esta experiencia del perdón, sobre todo sabiendo que es algo que le cuesta al ser humano demasiado. Creo que como sacerdote se los puedo testimoniar. Si algo le cuesta al ser humano, no solo es pedir perdón a Dios, dejar esa experiencia del perdón que se manifiesta en nuestras vidas, su misericordia, sino para compartir, para dar, para transmitir el perdón,
hay que vivirlo. Por eso les invito a entender esta reflexión con esta reflexión misma que nos hace San Cesario de Arles. Miren lo que decía este santo. Todos los hombres desean la gracia de la misericordia, del perdón, pero son muy pocos los que quieren practicarla, la gracia del perdón. Oh hombre, ¿con qué cara te atreves a pedir si tú te resistes a dar? Quien desea alcanzar la misericordia, el perdón en el cielo, debe él practicarla en este mundo. ¿Cómo somos nosotros? Que cuando Dios nos da la gracia de la misericordia, del perdón, queremos recibirla. Y cuando nos pide, no la queremos dar. Nos fijamos en esta reflexión de San Cesario de Arles. Una experiencia del perdón. Se pide el perdón como gracia, para vivir el perdón como gracia, y como gracia poder compartir el perdón. Queridos hermanos, les invito a pedir, a orar por tantos hombres y mujeres que les cuesta, por experiencias amargas, difíciles, que han sembrado sus sentimientos de rencor, de odio, que les dificulta sentir esa necesidad del pedir perdón. Oremos por ellos. Pidamos al Señor que en este tiempo de Cuaresma, hablar del perdón es favorecer el sacramento de la misericordia, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, para vivir la experiencia del perdón. Y vivida esa experiencia del perdón, la misma gracia nos va a ayudar para saber compartir la gracia de el perdón recibida en el sacramento de la confesión, porque esa gracia nos trae la paz. Les invito a aprovechar este tiempo de gracia, entendiendo, pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Es decir, como decía este grande santo, San Francisco de Asís: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre amor. Donde haya injuria, perdón. Porque perdonando es que es perdonado. Por eso, vivamos esta experiencia. Perdonado para perdonar. Reciban la bendición todos ustedes, sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que así sea.